Hola gente, acá les traigo otro cap más de esta fantástica historia. El creador no ha subido más capítulos, pero esperaré el link del creador en descripción. ¿Vienes por más diversión, Izuku? Preguntó Foule de forma juguetona. No, vengo a pagar mi deuda. Con esto dicho, Izuku tiró una bolsa. Foule abrió la bolsa y vio unos cuantos fajos de dinero. No preguntaré cómo obtuviste el dinero. Viendo todo eso, creo que eres libre. Sí, eres libre, decía Foule que terminaba de contar el dinero. Ahora sí, me retiro. Izuku iba a irse, pero Foule agarró su mano. No tan rápido, Izuku, aún nos queda este día para divertirnos y después eres libre. Dime, ¿no te gustaría divertirte una última vez? Decía Foule susurrando en el oído del peliverde. Izuku estaba quieto, algunos de sus dedos estaban temblando, sus piernas no respondían y sus labios no podían pronunciar ninguna palabra. Dime, Izuku, ¿no te gustaría divertirte una última vez? Foule estaría al costado del peliverde mientras sus ojos se volvían de un color amarillo. Izuku estaría girando su cabeza para ver a la peli negra, sus labios rozaban con los de Foule. Pero unos recuerdos pasaron por su cabeza. ¡No! No volveré a ser víctima de tu Kira de nuevo. Esta vez se acabó. Con un ataque de ira, Izuku apartó la mano de la peli negra y se fue, dejando a Foule que desactivaba su don. Volverás, estoy segura de eso. Poseo algo que te interesará mucho, decía Foule mientras se iba adentro del local. 22. Mao estaba con grandes ojeras, su cansancio era notable y se ganaba la preocupación de todos sus compañeros. La razón era que patrullaba toda la noche en busca de Izuku y buscaba información en la computadora. Oye, se te va a reventar una vena del ojo si sigues mucho tiempo ahí, decía Unie que veía a la pelirroja a lo lejos. Cállate, fue lo único que dijo Mao. Unie tiene razón, si sigues así se te va a reventar una vena, al menos duerme un poco, decía Rox que estaba con su celular. Maldita sea, ya les dije que estaría bien, Ak. Mao sintió un dolor en el ojo izquierdo donde sus amigas se alertaron y la llevaron a la enfermería. Tiene que calmarse, descansar y comer un poco, el ojo es muy sensible y sobreesforzar sus funciones producirían una irritación, decía la enfermera que terminaba de examinar a Mao. En eso la puerta sería abierta de forma brusca, donde entraría un hombre de la misma altura de Mao. Nobunaga. Te lastimaste por insignificantes problemas y no en una pelea. ¿Qué desperdicio de potencial es ese? ¿Arriesgar todo por ese mocoso de pelo verde? Dicho eso, el soldado estaría enfrente de Mao. Oh no, yo, espero afuera mejor, decía Unie que se iba con Rox y la enfermera. El ambiente se volvió tenso, el joven cayó de rodillas enfrente de Mao, donde la mencionado lo agarró del rostro. Escucha, ese mocoso es mucho más hombre que tú, dime, ¿te dolió que yo sea la prometida de él y no de ti? Tú eres el patético aquí. Con eso dicho, Mao se levantaría de la camilla y se iría. 23. Cuando Mao se fue de la enfermería, el ambiente volvió a la normalidad, el soldado se levantó y miró con odio a la dirección en la que se fue Mao. Esto no se queda así. Dicho eso, el soldado se iría de la enfermería. Las alarmas estaban sonando, algunas personas estaban viendo la situación por medio de cámaras, algunos solo hacían llamadas y otros escribían en las computadoras. ¿Cuál es la situación?, preguntó Tsukauchi. Llegó una carta anónima sobre un incidente en la ciudad de Deika, decía un hombre en la computadora. ¿Verificaron la información?, decía Tsukauchi. Sí, reportes de algunos policías del lugar dicen que si hay humo en la ciudad, pensamos que es un ataque, decía el hombre en la computadora. Llama a la estación de policía de la ciudad de Deika y verifica quién envió la carta anónima. Sin esperar más, Tsukauchi saldría de la sala. Casas destruidas, árboles y algunos postes caídos mientras que la destrucción seguía por algunos lados. Algo impresionante, pero mi poder gélido es más fuerte que tu don de fuego, decía Geten que generaba más hielo. Solo espera, decía Dabi que incrementaba su fuego. Ruize había logrado superar sus límites, varios clones de él ya hacían en la ciudad, mientras que el original tenía a una toga herida en sus manos. Yo voy a proteger a mis compañeros, decía Ruize mientras seguían saliendo más clones. 1. ¿Compres? ¿Me escuchas, Compres? Era la pregunta que hacía Spinner por el comunicador. Spinner estaba buscando a Compres, la ubicación lo llevó a un callejón. ¿Qué haría Stein en estos momentos?, se preguntaba Spinner en voz alta. Fácil, no entrar al callejón. Aquella voz hizo que Spinner volteara, donde enfrente de él caería una persona. 11. Tú. Ak.
Fue lo último que dijo Spinner para ser envuelto por los látigos negros. Nobunaga, hay una situación en la ciudad de Deika, decía Unie que llegaba a una sala. Dame el informe, decía Mao viendo la computadora. Llegó una carta anónima sobre un ataque en la ciudad de Deika, creemos que se trata de la Liga de Villanos, si fuera así. Tu prometido debe estar ahí, decía Unie que le daba la carta a Mao. Mao leería la carta, ella trataba de reconocer la letra pero no podía. En eso ella vería una letra singular. La escribió Izuku, decía Mao que veía la carta con una ligera sonrisa. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Decía Unie mientras dejaba de tomar su jugo. Su F es muy diferente a lo normal, siempre estira la cola hacia abajo más de lo debido y le crea un nudo. Nos vamos a Deika. 6 Mao salió de la sala junto a Unie donde sus compañeros también iban con ellos. Los planes de Red Estro no deben ser interrumpidos por estos villanos de cuarta, el ejército de liberación obtendrá su objetivo. Gritó Skeptic que era observado por los soldados. Ante ello, miles de soldados iban contra los clones de Duice. Son muchos. Gritaba un soldado. Son solo clones, no hay ningún problema si los matan. Volvió a gritar Skeptic. Al escuchar eso, los soldados usaron sus dones y empezaron a atravesar los clones de Duice. No pensé que tu pequeño equipo llegara tan lejos, debo decir que me sorprendiste Shigaraki, decía Redestro que seguía mirando la ventana. 5, te lo dije, no nos debiste subestimar, decía Shigaraki que veía el entorno de la sala. Parece que tenías razón pero, tampoco debes subestimarme, de imprevisto Redestro agrandó su brazo y golpeó el lugar donde estaba Shigaraki. Así generando una gran cortina de polvo que cubría el último piso. ¿Son muchos clones del villano Duice que está pasando aquí? Se preguntaba Rox mientras peleaba. No lo sé, pero tenemos que controlarnos, decía Unie. Creo que Mao no sabe qué es contenerse, decía Richard que señalaba a un lugar. Varios clones de Duice salían corriendo mientras que otros estaban en llamas. Está loca. Gritaba una copia de Duice. No voy a dejar que corran hasta que me digan qué pasa aquí. Gritó Mao mientras había fuego a su alrededor. Mao, contrólate, decía Unie que veía con miedo a la mencionada. Voy a hacer que me digan dónde está la liga. Mao no terminó porque un estallido se produjo a la vuelta. La liga de villanos, Izuku ahí voy. Gritó Mao que iba a donde se generó la explosión. Debí haberme quedado dormido hoy día, espera. Fue lo que dijo Richard para comenzar a correr. Un gran temblor se sentía en la ciudad, las casas y árboles salían volando. ¿Algo que era inusual? Más estrés y tú no podrás estar a mi alcance, decía Redestro que veía a Shigaraki en el suelo. Solo pudiste darme un golpe, no creas que ya me rendí, con sangre en algunas partes de su cuerpo Shigaraki se levantó. ¿Cómo? Ese golpe fue directo, debí haberlo matado, ¿eh? Redestro vio su dedo y pudo ver que tenía una rajadura. Algo que lo impresionó y se acordó del don de Shigaraki. Me tocó, antes de que yo lo golpeara, decía Redestro que veía impresionado a Shigaraki. En eso, una llamada hizo que dejara de ver a Shigaraki. ¿Pasa algo? Preguntó Redestro. Redestro. Tienes que salir de ahí. Ellos tenían a alguien monstruoso en su bando y va a por ti. Tienes que correr. Redestro. Gritó Skeptic mientras veía a Gigantomachia. Redestro solo dejó caer el teléfono mientras veía a Shigaraki con una sonrisa. Por otro lado, tenemos que detenerlo, no hay que dejar que esa cosa se acerque a Redestro. Gritó Skeptic por el comunicador. Lo siento Redestro, tú eres mi prioridad, fue lo que dijo Geten para atacar a Gigantomachia. Algo que no causó efecto pues Gigantomachia de un piedrón mandó a volar a Geten. No hay señales de Compres ni de Spinner, iré a buscarlos, fue lo que dijo Davi que se separaba del grupo. Entendido. Yo seguiré cuidando de Toga, decía Duice que tenía a Toga en sus brazos. Estamos rodeados, debimos haber traído refuerzos Mao, decía Richard que seguía golpeando copias de Duice. Richard tiene razón, vámonos por ahora, decía Rox que esquivaba a los clones. Mao iba a hablar pero los clones salieron volando, donde verían a un ejército enfrente de ellos. El ejército de liberación, no se detendrá, a por ello, dijo Skeptic que señalaba al grupo de Mao. Los soldados fueron a por el grupo de Mao, donde los mencionados se preparaban para pelear. Izuku estaba por irse, pero esquivaría un disparo. Donde al voltear vería a un hombre alto. Tú, maldita amenaza, debe ser uno de los que tengo que matar, decía el hombre que veía a Izuku.
Izuku se extrañó del acento del hombre, pues parecía estadounidense por su voz. Izuku no diría nada, solo vería fijamente al hombre. Parece que el miedo te dejó sin habla, decía el hombre que seguía disparando. Izuku empezó a esquivar los disparos, donde haciendo el uso del One for All le daría un golpe al hombre. Oh, Jojo, ¿sabes pelear? Eso me gusta. Empecemos. El hombre sacaría un cuchillo y empezaría a poner rojas su piel donde varios hombres se ponían atrás de él. Izuku agarró lo que pudo de la tienda en la que estaba, una espada y un escudo fueron los necesarios para este. Los hombres corrieron hacia Izuku, donde este empujaba a cada uno de ellos. El equipo de Mao ya estaba acabando con la mayoría de soldados. Skeptic estaba molesto e irritado, no creía encontrarse con un equipo tan fuerte como el de Mao. ¡Ey! No retroceda. Vuelvan cobardes. Gritó Skeptic que veía a un grupo de soldados irse. En eso, una camioneta llegaría al lugar. Era Trumpet que llegaba con más soldados y algunas personas. Algo que llamó la atención del grupo de Mao, pues habían soldados como también civiles. Jajaja, genial, llegas justo a tiempo Trumpet, decía Skeptic que veía a su compañero. Traje a los súbditos, decía este que seguía haciendo uso de su don. El don de Trumpet permite aumentar la fuerza y el valor de las personas que confíen en él. Al grupo de Mao no le quedó de otra que seguir peleando. Shigaraki estaba esquivando los golpes de Redestro, donde este usaría más su don y se haría más grande y oscuro. Así cargando una esfera oscura en cada mano. Eso, usa más tu don e intenta derribarme, decía Shigaraki que veía a Redestro. Intenta esquivar esto, decía Redestro que se impulsó contra Shigaraki. Richard se encontraba en el suelo con un cuchillo clavado en su abdomen. Rox estaba con algunos cortes tratando de proteger a Unie, ya que ella fue dejada inconsciente. Mao solo estaba con pocos rasguños, pero trataba de que el ejército no se acercara a Richard. Parece que ya no nos molestarán, decía Skeptic que veía al grupo en el suelo. Entonces descansaré un rato. Usar Muomidon puede traer consecuencias, decía Trumpet que se quitaba su máscara. Cuando Skeptic iba a acercarse a los soldados, Mao se preparaba para atacar. Pero una explosión se originó al costado de ellos, donde de ahí salió el soldado americano junto a alguno de sus hombres. Los presentes estaban extrañados, pero de ahí salió una figura que sorprendió al equipo de Mao. Izuku. Fue lo único que dijo Mao, sus compañeros estaban igual, pero Richard no se esperó ese gran cambio de Izuku. Maldito peli verde, sigan atacando, a la orden del soldado americano, los demás empezaron a atacar a Izuku en vez de al grupo de Mao. Al escuchar eso, Mao y los presentes quería ayudar y sobre todo Mao que era la más preocupada. Pero Izuku lo único que hizo fue ponerse su máscara y atacar a los que llegaban. Los soldados salían volando, algunos eran tirados contra la pared y otros eran noqueados. ¡Qué agilidad!, decía Unie mientras veía sorprendía a Izuku. Todo era igual, los soldados atacaban y eran mandados a volar. En eso, Izuku le haría un gesto al soldado americano. «¿Sigues tú?», fue lo que dijo Izuku entre gestos. 4. Algo que molestó mucho al soldado. «Disparen». «¿Qué esperan?». «Disparen», gritó el soldado. Un soldado que tenía una misil solo se quedó viendo al peliverde y a su gente. Pero señor, nuestra gente», decía el soldado viendo la masacre. 12. «No importa, dispara», gritó el soldado ya algo asustado. El soldado no sabía qué hacer, por otro lado estaba las órdenes de su superior, pero por otra estaba su gente. No. 5. Al decir eso, el soldado fue disparado y el soldado americano agarró el misil. «Esquiva esto», fue lo que dijo el soldado para disparar el misil. El misil salió disparado hacia Izuku, este volteó y esquivó el misil, pero, era un misil que seguía el calor corporal ya que en pleno cielo giró y fue otra vez donde Izuku. ¿Qué?, se preguntó Izuku que veía el misil volver. «Está siguiendo a Izuku, esto es malo, tenemos que hacer algo rápido», decía Richard que trataba de pararse. «Quédate quieto, yo voy a tratar de hacer algo», decía Rox que sacaba su pistola. «Cubran a Rox», decía Mao que se paraba y cubría a Rox y a Unie. Rox estaba apuntando al misil, ella quería un tiro directo pero uno de los soldados le disparó a Mao en la pierna, haciendo que ésta caiga arrodillada. El soldado vio a Rox y Rox vio el misil. Y los dos dijeron a la vez, «Te tengo te tengo», el soldado disparó a la vez que Rox. Pero Izuku haciendo uso de sus látigos negros hizo caer al soldado. La bala chocó al misil y el misil explotó cerca de Izuku así mandándolo a volar contra una casa. Izuku.
Gritó Mao donde veía caer desde el cielo pedazos de tela. Extendió su mano hacia el cielo y con la palma extendida recibió un pedazo de tela verde con manchas de sangre. Jajaja, ya está, se murió, yo el gran Gort pudo matar justiciero de Japón jaja, el soldado americano conocido como Gort, empezó a reírse, Richard estaba incrédulo mientras que Mao no se podía mover. Sus piernas no respondían y sus labios no podían decir palabra alguna. Y Izuku, decía ella que veía la sangre en la tela. ¿Sigues ustedes, what? Decía Gort que veía a alguno de sus soldados ser mandados a volar. Desde los cuerpos inconscientemente, Izuku salió hacia Gort. Este no tuvo tiempo de apuntar su objetivo y disparó el misil así sin más. No puedes esquivar en el aire, dijo Gort que veía el misil. El misil llegó a donde Izuku, pero este usó sus látigos negros así esquivando el misil. Un tal acto hizo que Gort mirara al peliverde de forma sorprendida. Witness True Mastery, decía Izuku que haciendo uso del One for All. Uno le dio un fuerte golpe a Gort contra el suelo. Izuku vio a Mao y Mao vio a Izuku, sus ojos cruzaron miradas. Este quería irse, pero su cuerpo no resistió más y cayó al suelo escupiendo algo de sangre. Eso alertó a la pelirroja y sin importar la bala en su muslo, ella corrió a donde estaba Izuku. ¡Izuku! Gritó ella mientras iba a donde el peliverde. Ya a su costado, ella quería agarrar al peliverde pero este trataba de irse. Quería moverse, pero su cuerpo tembló y antes de caer Mao lo agarró. Ya no Izuku, ya no. Deja de huir de mí, por favor, Izuku intentaba irse, pero unos brazos rodearon su pecho. Tranquilo, descansa. Y deja de huir por favor. Ante esas palabras, Izuku solo dejó de intentar hacer fuerza y cayó dormido. Un helicóptero llegó al lugar y se llevó al grupo de Mao junto a Izuku. Todo era destrucción, un cráter semiprofundo tenía a 2 personas. Un Shigaraki mirando a un Redestro derrotado. Donde Redestro solo lo miró, aceptando su derrota, él junto a su grupo. Aceptaron a Shigaraki como el nuevo líder del Ejército de Liberación. El sol estaba siendo ocultado por las sombrías nubes, algunas personas estaban reunidas en afuera de una puerta, donde al esperar un rato ésta se abriría y dejaría ver al grupo de Mao herido, donde para sorpresa Richard había despertado y estaba cojeando hasta la enfermería. ¿Qué pasó? Preguntaba Mina que veía a los recién llegados. No lo sé, fue lo único que decía Kirishima al ver a los recién llegados. ¿Necesitan ayuda? Decía Uraraka que se dirigía hacia Richard. No, yo no, supongo que ellos sí, decía este señalando a sus compañeros. El Salón 1, a cambio su mirada hacia el grupo de Richard. Ellos podrían ver a Unie y a Rox apoyándose el uno a la otra para poder caminar. Mineta iba a ir corriendo pero una lengua no lo dejaría. Tú no pervertido, decía Tsuyu que tenía a un Mineta enrollado. Todos estaban ayudando a las chicas, pero una gran figura llamaría la atención de todos. La figura era de Mao que traía a un Izuku inconsciente en sus brazos, aquella escena llamó la atención de la mayoría del Salón 1A. Al tal grado de que Tsuyu soltó a Mineta y fue hacia Mao. Todos rodearon de Mao pero esta estaba cansada, ¿cómo está él? Preguntaba Kirishima. ¿Está bien? Preguntaba Mina. ¿Dónde estaba? Preguntó Tsuyu. Midoriya. Ante estos gritos, Mao vio como Izuku se estaba empezando a mover con algo de dolor en el cuerpo, algo que la hizo enojar. Ella tampoco quería gritar, así que hizo uso de su Kirp para paralizar a todos del miedo. Silencio, fue lo único que dijo Mao para generar un silencio en el camino, nadie quería decir nada, lo sentimos. Fueron las palabras de todos al unísono mientras hacían una señal de reverencia. Pero, Uraraka se paró enfrente de Mao. No te irás tan rápido. Queremos respuestas. Gritó Uraraka con un gesto de enojo. Mao no respondió, ella solo giró para evitar a Uraraka pero no podría. Que no. No te irás de aquí sin decir el porqué del estado de Izuku. Aquellas palabras de Uraraka hizo que Mao abriera los ojos. ¿Izuku? Se preguntó Mao con sorpresa. Algo que la incomodó bastante y agarrando a Izuku de un brazo, con el otro la agarró de la camisa. Escucha maldita cachetona, no sé quién seas ni el por qué te tengo que dar explicaciones, pero eso sí, no vuelvas a llamar por su nombre como si fueras cercana a él, con enojo Mao mandaría a Uraraka hacia donde estaban sus amigos. Uraraka cayó al suelo, donde ella solo daría un quejido de dolor y voltearía a ver a Mao. Dime por qué te preocupas tanto por él. ¿Qué tipo de relación tienes con él? Con algunas lágrimas en sus ojos Uraraka gritaría. Un Mao solo detuvo su andar, pensó en esas palabras, suspiró y solo volteó a ver a la castaña para decirle.
No te importa, uno con eso último, Mao entraría a la enfermería. En la enfermería. Mao había metido a Izuku a un cuarto privado. Ella no quería que nadie los moleste y aunque eso suene de una forma sexual. Mao solo quería tranquilidad por un momento, quería dejar de escuchar las demandas de su jefe, así que la única forma de hacer eso era sentarse al costado de la camilla y agarrar la mano de Izuku donde pensaba en las adversidades que tuvo que pasar para poder encontrarlo. Aunque claro, ella mismo sabía que era su propia culpa. Lo siento, 6. Eso fue lo único que se escuchó en la habitación. Un día pasó e Izuku no despertaba. Pensaron que era algo malo, pero para calma de todos Recovery apareció. Tranquilos. Fue lo que dijo la anciana, pero un Lida algo alterado no quiso escuchar eso. 1, pero el no de Esperita, ya pasó como una semana y nada. 4 Lida no terminó porque Recovery le dio un bastonazo. Más respeto mocoso, el alumno Midori ya no despierta porque su cuerpo estaba muy maltratado, ya está sano pero le falta reposo para que pueda estar mejor, fue lo que dijo Recovery para calma de todos. 8, entonces lo mejor es retirarnos, decía Mina algo desanimada. Al fin alguien con cerebro, decía Recovery que se iba por la puerta. 4 Ante las palabras de la vieja, todos se rieron mientras que una avergonzada Mina se escondía de la vergüenza. Mao estaba escribiendo algunos documentos en su laptop, pero un sonido llamaría su atención. El sonido venía de Izuku, que empezaría a despertar, algo que llamó la atención de Mao. Izuku al despertar, este se levantaría de golpe donde vería el suero en su mano y trataría de quitárselo. No, no te lo quites, decía Mao que detenía la otra mano de Izuku. El peliverde se detuvo al sentir las manos de la pelirroja, este miraría a la habitación y solo daría un suspiro sabiendo en dónde estaba. ¿Te sientes mejor? ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo? Decía Mao que miraba al peliverde. No hubo respuesta al instante, solo al minuto se consiguió un asentimiento con la cabeza en modo de respuesta, haciendo que Mao saliera de la habitación corriendo. 2, ¿acaso perdí? Se preguntaba Izuku mientras veía sus manos. 4. Mao regresó a la media hora con un plato de comida. Ella se acomodó al costado de la camilla y le acomodaría una mini mesa en las piernas de Izuku. Come. Con una voz suave, Mao pondría el plato de katsudon en la mini mesa. Izuku empezó a comer, Mao solo estaba viéndolo. Pero la cara de Izuku seguía igual, no había ningún cambio y eso era visto por Mao. ¿Por qué no sonríe? ¿Acaso está feo el katsudon? No, no creo, lo preparé con los ingredientes que me dio su madre, pero Mao no terminó porque Izuku la interrumpió. 3, ¿qué hago aquí? Interrumpiendo a Mao Izuku habló. Ah. Estás aquí recuperándote de tus lesiones, decía Mao que se levantaba de la silla. ¿Perdí la pelea? Preguntaba Izuku. No, ganaste, decía Mao viendo el suero de Izuku. Izuku al escuchar eso estaría levantándose de la camilla pero Mao no lo dejaría. ¿Qué haces? Tienes que reposar, con preocupación en sus palabras Mao echaría a Izuku. Izuku solo la vio y no pudo decir nada, quería irse pero con Mao en el cuarto no podría. Los compañeros de Izuku se enteraron de que el mencionado despertó, querían entrar pero Mao no los dejaría. Algo que generaría más odio de Uraraka hacia la pelirroja. Mao entró a la habitación y no vio a Izuku en ningún lugar, donde se preocuparía bastante y saldría corriendo. Pero se detuvo al ver una silueta en el campo, era Izuku que estaba entrenando y haciendo uso de su Kirk Black Whip, ¿es alguna clase de mutación? Preguntaba Mao viendo al pecoso. Pero no recibió respuesta, Izuku solo siguió con su entrenamiento y haciendo uso de su don. Mao solo se quedó callada y se sentó, ella sabía que Izuku aún no quería entablar una conversación. 2 Lo único que pudo hacer, es ver a su prometido entrenar. 13. Habían pasado 5 días más. Mao no quería decirle nada a Izuku, pero era muy difícil, ella quería arreglar su relación con el pecoso, pero cuando le quería hablar, se iba. Intento cocinándole su comida favorita, intento atenderlo de la forma más amorosa posible, intento comprándole algunas figuras de acción de All Might, intento durmiendo con él pero, el resultado era el mismo. 14 En eso, Izuku se acercó a Mao con una hoja. ¿Pasó algo Izuku? ¿Qué traes ahí? Preguntaba la pelirroja que estaba amasando un pedazo de cerdo. Ten, ya lo firme, solo faltas tú, decía Izuku que dejaba un papel al costado de Mao. Mao al ver el papel, vio lo que decía y al leer el título del papel, hizo que se le caiga el pedazo de cerdo. 19, esto es. Decía Mao aún sin procesar lo que veía.
Es el papel que anulará el compromiso, ya lo firme, solo faltas tú, decía Izuku que empezaba a irse. 9 Mao estaba sorprendida, no se esperó aquella sorpresa que le hizo Izuku. Pero no quedó ahí ya que Mao agarró a Izuku del brazo, lo jaló y empezaría a besarlo. 21 El beso duró como un minuto, Mao estaría metiendo su lengua en la boca del pecoso, pero, no había resistencia de parte de Izuku, era como si el beso fuera vacío, como si el beso no le importara. Ya que su corazón tenía latidos comunes y sin aceleración, algo que Mao pudo saber. Solo sientes culpa, no necesitas forzarte en hacer lo que estás haciendo, ya que es algo que no te gusta. Firma el papel y serás libre de esto. Decía Izuku que se iba del lugar. 9 Mao solo se quedó perpleja, el beso no funcionó, nada funcionó, ella solo cayó de rodillas y empezó a botar algunas lágrimas sin siquiera sollozar. 11. La noche llegó, Izuku tenía sus planes ya hechos. Se puso su traje junto a su capucha y empezó a correr por los techos de la UA. Algunos guardias se pusieron pero fueron quitados por el Black Whip. Las alarmas se encendieron pero cuando llegaron los guardias. Izuku ya se había ido, ¿se fue? ¿Cómo pasó? Preguntaba Isashi que estaba en la UA. Se escapó en la noche, él logró vencer a algunos guardias y así pudo escapar, decía Nezu que tomaba una taza de té. Se veía venir, algo cambió dentro de Izuku y todo por ese malnacido de All for One, decía Isashi que andaba por la oficina. 2. All for One le hizo mucho daño, desconocemos los objetivos del joven Midoriya, aunque, tal vez, decía Nezu con su pata en la barbilla. Tal vez vaya por All for One, terminando las palabras de Nezu Isashi habló. Llamaré a Tártaro para que estén atentos a por cualquier persona, decía Nezu que empezaba a llamar. Izuku, ¿qué planeas? Se preguntaba Isashi mientras veía la ventana. En un callejón. Una persona malherida yacía en el piso, donde enfrente de él otra persona caería. ¿Dónde está? ¿Quién es? Pregunta a la persona con miedo. Este con sus pocas fuerzas fue hacia el cuerpo que cayó y era uno de sus colegas. No, ¿cómo? Preguntaba este asustado. En eso, el hombre sería jalado y tirado contra la pared. Maldito, tú. Tú lo buscas, no te diré dónde está, decía el hombre mientras veía a la persona enfrente de él. Entonces te haré hablar a mi modo, decía Izuku que agarró al hombre y me tapó la boca. Al final, si obtuve lo que quería, decía Izuku mientras se iba del callejón. El hombre estaba con sangre e inconsciente en el suelo, algunos de sus dedos estaban torcidos junto a sus brazos. 10. La noche era oscura y lluviosa, donde las nubes negras y grises le daban un tono escalofriante a la ciudad. Izuku estaba yendo de techo en techo con la ayuda del Black Whip. Quería correr pero la fuerte lluvia le hacía pesado el andar. Su vista se fijó en un edificio de 6 pisos, donde se abalanzaría contra la ventana de dicho edificio. El sonido del vidrio alertó a algunos de seguridad, pero rápidamente fueron callados por el Black Whip. No deberías estar aquí, decía un hombre que sacaría una pistola. Pero la pistola saldría volando y el seguridad recibiría un golpe. No me gusta que me apunten, decía Izuku que pasaba encima del de seguridad. Este abriría una puerta y las luces de la discoteca empezaron a salir. Algunas personas lo vieron y solo se hicieron a un lado. Izuku saltó a una barra y empezó a golpear a varios guardias donde llegaría a donde quería. A la sala VIP. Sin importar que estuviese cerrado, Izuku rompió la puerta donde algunos guardias salieron al ataque pero fueron derrotados. Te encontré, decía Izuku mientras agarraba a un hombre con traje. ¿Mis guardias los mataste? Decía el hombre que veía a sus guardias en el suelo. No. Decía Izuku mientras seguía viendo al hombre. Uf, menos mal, decía el hombre que suspiraba. Dime, ¿dónde está la base de Shigaraki? Preguntaba Izuku que veía al hombre. No te diré nada, jaja, con una risa burlona el hombre veía a Izuku. ¿Ah no? Preguntó Izuku de forma animada. 3. Ah. El grito fue cortado por la caída de un cuerpo al piso. 2. Esa altura no te matará, así que puedo seguir así toda la noche, decía Izuku que veía al hombre. Y hijo de perra, mi tobillo, con dolor en sus palabras el hombre se agarraría el tobillo. Si quieres te rompo el otro, así que dime dónde está, decía Izuku que agarraba al hombre. No te diré nada, decía de forma adolorida el hombre. Como gustes, dijo Izuku para irse con el hombre hasta el 3er piso. Izuku lo soltó y el hombre gritó, ¡ah! Te lo diré. Te lo diré. Gritó el hombre que veía el suelo. El hombre cerró los ojos pero nunca chocó contra el pavimento, cuando los abrió pudo ver como un látigo negro sostenía su pierna.
Así me gusta, decía Izuku que soltaba al hombre. 1. El hombre con traje fue dejado inconsciente en un hospital. Mientras que Izuku iba con sus látigos hacia la dirección que le dieron. Ojalá aquí sea, decía Izuku que llegaba a una especie de depósito. Al entrar, este no veía nada. Se adentró más adentro y logró ver una computadora donde al revisarla vería varios documentos y archivos. Esto me sirve, decía Izuku mientras sacaba un USP. El porcentaje iba subiendo de poco a poco, donde después de media hora logró guardar los archivos. Hora de salir de aquí, decía este para sacar el USB y caminar hacia la salida. Pero la luz del depósito fue encendida donde varios villanos estaban rodeando a Izuku. Parece que un ratón se metió aquí, decía un hombre con un traje blanco. Muchachos, mátenlo, decía otro hombre con traje rojo. La mayoría de villanos fueron a atacar a Izuku, donde este solo los esquivaba. Manchas de sangre, villanos inconscientes y un hombre parado con la mitad de su traje roto. Todo esto estaba en el depósito, el hombre con traje blanco estaba inconsciente y el otro hombre estaba tirado. «Dime dónde está Shigaraki», preguntó Izuku algo cansado. «Tendrás que matarme», decía el hombre con traje rojo sonriente. «¿Por qué tanta lealtad a Shigaraki?» «No lo entiendo», decía Izuku con cierta ira presente. «Él es el sucesor de All for One, él es el supremo líder, el libertador y líder de Japón, él pondrá a todos a sus pies», decía el hombre con traje rojo mientras escupía sangre. «Estás enfermo al pensar eso, él no es más que un chico con traumas del pasado, así que no dejaré que eso pase», decía Izuku que se iba cojeando. «No vas a interrumpir sus planes, no, no, no. No vas a interrumpir sus planes». El hombre sacó un detonador y lo presionó. El suelo empezó a elevarse mientras que tenían leves brillos. Izuku salió por la ventana mientras que atrás de él, el depósito hizo una explosión enorme. «Maldito enfermo», decía Izuku mientras se quejaba de dolor. Este ya estaba por irse pero, una persona se pararía atrás de él. «¿Quién eres y qué quieres?», preguntó Izuku sin voltear a ver al hombre. «Veo que no moriste», decía la persona atrás de Izuku. «Parece que no», decía Izuku guardando el USB en su bolsillo. «Te ves herido, sabía que ellos no te podrían matar, así que vine personalmente para eso, ¿no es así, Izuku?», decía el hombre que empezaba a reír. El pecoso se alertó y volteó para ver a la persona, cuando la vio, este solo pudo reconocerlo. «Jack», decía Izuku que veía a Jack enfrente de él. «Ja ja ja, ¿qué pasa, te moriste la lengua?», preguntó Jack de forma burlona. «Pero, ¿tú qué haces aquí? ¿Y por qué quieres matarme?», preguntó Izuku de forma directa. «No, yo solo pasaba por aquí», decía este actuando. «Eres imbécil, ¿no? Tú mismo lo dijiste de forma indirecta», decía Izuku algo cansado. «Sabes, Izuku, eres buen chico, pero, tú no te mereces a Mao», decía Jack que seguía viendo al peliverde. 1. Ella es libre de mí, ella firmó por así decirlo el divorcio, así que no tengo nada que ver, decía Izuku viendo al rubio. «Mientes, jamás dejarías a una mujer como Mao, una mujer con poder, una mujer fuerte, una mujer con liderazgo, una mu». Jack no terminó porque Izuku lo interrumpió. 4. Bla, bla, si me crees o no, no me importa, no tengo tiempo que perder contigo. Izuku iba a irse pero Jack no lo dejó. 1. No me ignores, imbécil. Jack me dio un fuerte golpe a Izuku. Algo que lo agarró de sorpresa, pues Jack apareció enfrente de él. ¿Super velocidad?, se preguntaba Izuku mientras se secaba la sangre. «Si te mato, me aseguraré de que Mao es guapa para mí», decía Jack que se ponía en pose de combate. «No me dejara ir, no tengo de otra más que pelear», decía este en mente. Izuku se puso en posición de combate mientras veía a Jack. La tierra de la zona de batalla se hundía con diversos golpes fallidos de Izuku. Jack era alguien que había practicado mucho su don a tal punto de hacer zanjas con tan solo correr. Eso era lo que pasaba, la tierra en el campo de batalla se convirtió en un gran laberinto. «Maldición, pensé que sería alguien fácil de vencer, ahora entiendo el por qué está en esa agencia especial militar», decía Izuku que esquivaba algunos golpes. 3. «¿Qué pasa, justiciero, no puedes seguirme el paso?», preguntaba Jack en forma de burla. «Aunque me cueste aceptarlo, él es mucho más rápido que yo, incluso con el One for All no seré capaz de atraparlo, soy muy torpe al usar mi velocidad», se decía Izuku en pensamientos. Algo que aprovechó Jack para poder acertarle un golpe en el rostro. El golpe mandó a Izuku a estrellarse contra varios árboles. «Ma malnacido», decía Izuku mientras escupía sangre.
Creo que fue mucho para ti, eres un niño aún, decía Jack con una sonrisa. Hijo de puta, cuando te ponga los dedos encima. Decía este en mente. ¿Qué harás cuando me pongas los dedos encima? Preguntaba Jack. Algo que sorprendió a Izuku. ¿Acaso, él? Shizuku, puedo leer la mente, jajaja, decía este mientras se reía. Eres un híbrido, ahora entiendo el por qué se te fue fácil llegar a donde estás ahora, decía Izuku limpiándose los pantalones. Cada quien tiene su manera de llegar, algo que me permite intimidado hasta controlar a la gente, decía Jack riéndose. ¿Acaso, él tuvo que ver con el cambio repentino de Mao? Se preguntaba a sí mismo Izuku. Se te olvida que puede leer tu mente, decía Jack atrás de Izuku. ¿Qué? Dijo Izuku sorprendido para voltear a ver a Jack. Pero este último le dio una patada mandándolo a estrellar contra parte del depósito destruido. Acertaste, solo que, no creo que estés vivo para contárselo, decía Jack mientras se ponía en posición de carrera. Mi mierda, ahí viene, decía este mientras trataba de levantarse. Izuku estaba respirando de forma agitada, este no podía pensar con claridad, no sabía si huir o pelear. Pero. No te desesperes Izuku, decía una voz dentro del peli verde. Izuku se puso alerta, creía que era un villano. Estoy dentro de ti, dentro del One for All, decía la voz cada vez más clara. ¿Uno de los antiguos portadores? Se preguntó este. Tienes que calmarte, ya que así será la única manera en que lo derrotarás y además, también será la única manera en que puedas activar mi don, decía la voz en la oscuridad. Izuku quería preguntar, pero no puedo ya que esquivo un golpe. ¿Lo esquivaste? Eso es nuevo, pero eso no quiere decir que lo harás de nuevo, decía Jack activando otra vez su don. Izuku quería esquivarlo, pero apresuró su movimiento haciendo que Jack le dé un golpe en el estómago para después darle una patada que lo mandaría a volar. Izuku iba a impactar contra una montaña, pero, este nunca tocó la montaña ya que estaba flotando en el aire. ¿Qué? Se decía este en pensamientos. Ya que estaba a punto de darle otro golpe, pero Izuku lo esquivó y le dio una patada. Mandando a Jack contra el suelo, Izuku creyó que Jack ya se detendría pero. Este último apareció atrás de Izuku mandando a este contra unos árboles. Malnacido. Fue el grito de Jack que golpearía sin cesar el cuerpo de Izuku. El cuerpo de Izuku sonaba por los golpes, donde Jack de un último golpe, le daría de lleno en la costilla a Izuku. Haciendo que ésta se rompa y mandara a volar al peli verde mientras este escupía sangre. Aún no terminó Izuku. Gritó Jack para aparecer atrás de Izuku y darle una fuerte patada en la espalda. Izuku impactó de lleno en el laberinto de tierra donde habían peleado al inicio, generando una gran cortina de polvo. ¿Cómo podré vencerlo? Se preguntaba este mientras trataba de levantarse. Cálmate y piensa adecuadamente, ya activaste mi don, si te calmas lo harás de nuevo, decía una voz femenina. Volé, el otro Kirk, eres Nana Shimura, decía en mente el pecoso. Así es muchacho, calma tus emociones y concéntrate en tu objetivo, decía la ex heroína. Izuku cerró sus ojos, pensó en varias posibilidades, pero ninguna creyó que funcionaría y eso hizo que éste hiciera sonar sus dientes. Pero volvió a calmarse, controló su respiración e imaginó a su objetivo. Shigaraki, con eso en mente, Izuku abrió sus ojos y empezó a flotar, saliendo del laberinto para asombro de Jack. Otro Kirk. Gritó Jack mientras veía al peli verde en el aire. Izuku solo lo observó, sabía que iba a ser difícil el vencer a Jack, pero lo único que se le ocurrió, fue ir hacia los árboles. 4 Jack lo siguió, eso hizo que Izuku esbozara una sonrisa. Al entrar, el peli verde desapareció algo que hizo que Jack se detuviera, este último vio a todos lados pero sin ver al peli verde. ¿Dónde mierda estás Izuku? Sal de una maldita vez. Gritó Jack en el medio del bosque. Uno pero no recibió respuestas, algo que desconcentró al rubio. Algo hizo que este se cayera al suelo, se levantó pero pasó lo mismo. Eso hizo que Jack se pusiera en pose de combate pero. Fue golpeado en el rostro, Jack trató de contraatacar pero recibió otro golpe. Izuku volaba y caía en picada para darle un golpe y volvía a hacer lo mismo. 3 algo que dejó muy golpeado a Jack, pero este solo se agachó y agarró de la pierna a Izuku. Te tengo, decía Jack con una sonrisa. ¿Tienes mi bota? Decía Izuku que se quitaba sus abotinadas. Jack cayó al suelo con la bota de Izuku en su mano, se levantó pero. Un fuerte golpe le dio directo en el estómago. ¡Ak! Maldito hijo de perra. Gritó Jack donde empezaría a lanzar bolas de energía por todas partes. Otro Kirk.
Se preguntó Izuku de forma sorprendida. 6. Con razón tiene una actitud desquiciada, muchos dones en un cuerpo sin entrenamiento adecuado, puede llegar a un descontrol de la mente, decía Nana en la mente de Izuku. Entonces, solo tengo que seguir peleando, hasta que él, colapse, decía Izuku que se acercaba hacia Jack. Un Izuku iba a golpear a Jack pero este lo esquivó, apareciendo atrás de Izuku con una bola de energía. Sorpresa. Fue lo que dijo Jack para disparar su energía y perseguir a un Izuku en el aire. Este maldito, tiene que colapsar, decía Izuku que veía a Jack acercándose. Izuku pensó y pensó en algo, hasta que vio el laberinto. Voy a intentarlo, dijo este volando hacia el laberinto, Jack lo siguió, Izuku esperó más tiempo hasta estar cerca con el suelo. Antes de chocar al suelo, este se impulsó hacia arriba con sus piernas y estuvo encima de Jack. ¿Eh? Dijo Jack para ser golpeado por las dos piernas del pelibete. Jack fue enterrado en el laberinto, este quería salir pero la tierra se le caía encima. Tengo que ahogarlo, decía Izuku que haría uso de sus golpes de viento. Jack no podía salir, los látigos de Izuku hacían como una reja que lo tenían preso, usaba su don de velocidad pero generaba mal polvo. Polvo que ya se le estaba metiendo a la nariz. Izuku, maldito Ena, no, decía Jack con dificultad. Izuku bajó y empezó a buscar a Jack, cosa que no logró, buscó por horas y aún así no lo pudo encontrar, algo que no le gustaba para nada. Jack, maldito, dijo este para después irse del lugar volando. 14. El viento en la ciudad era fuerte, parecía como si en cualquier momento se generaría un remolino o un huracán. Las heridas en el cuerpo de Izuku derramaban sangre, algo que empezaba a debilitarlo. Su vista se volvía borrosa, estaba desangrándose desde la batalla, sus brazos empezaban a temblar. Este no pudo ver ya que se golpearía con un tendedero y le haría perder su concentración, donde caería al suelo y empezaba a rodar. Rodó y rodó hasta caer del techo y golpearse contra la pared de la casa vecina, hasta caer en un contenedor de basura cerrado y caer al suelo. ¡Qué mala suerte!, decía Izuku en un susurro para caer dormido. Las agencias de héroes ya estarían al tanto sobre la presencia de un involucrado cómplice de la Liga, en el hospital de Haku. La mayoría iban con alumnos de la prestigiosa Academia UA. La ausencia de Izuku era notable en el Salón 1A, ya que la mayoría de alumnos estaban tristes. La mayoría de ellos buscaba una agencia para poder hacer patrullaje y así encontrar a su compañero. Pero la UA ya estaba al tanto de eso, así que le avisaría a cada héroe profesional. Jack llegó a su casa, este se había tirado en el suelo mientras respiraba aliviado. Una sabía que podía vencer a Izuku, pero solo le costaba entrenar, 11 así que se paró, agarró sus zapatillas y salió a entrenar, 1. Maldito Jack, no creí que tuviera 3 quirks, decía Izuku mientras se ponía vendaje en algunas heridas cocidas. 2. Izuku chapó su mochila y salió rumbo a la ciudad de Deika, este ya había estado allí antes, pero este tenía un recordatorio en su celular, donde debía ir a ese lugar. 2. La agencia de Endeavor, compuesto por Todoroki y Bakugou, se dirigían hacia el hospital de Haku. La ciudad era un punto de encuentro entre Endeavor y las demás agencias de héroes. Si estás allí, aguanta mi torilla, estamos en camino, decía Todoroki que apretaba su puño. 1. Después de varios minutos. Izuku había llegado a la ciudad de Deika, pero algo andaba mal. Todo era como ese día, nada distinto. Estoy seguro de que era aquí, decía Izuku que observaba la ciudad. En eso, este revisaría su celular. Donde en su calendario, decía ciudad de Haku. Voy enseguida, decía este guardando su celular e ir hacia la ciudad. La heroína Mirko ya había iniciado el ataque, ella estaba atacando el laboratorio del Dr. Kyudai. Donde estaría enfrentando a algunos gnomus de gama alta. Pero algo llamó su atención, era una cápsula grande donde sus sentidos enloquecieron. Mis sentidos gritan de peligro, ¿esto es donde está él? Se preguntaba Mirko. Ella estaba pensando pero era lo mismo. No importa si es o no un tipo de gnomu, tengo que destruirlo como de lugar, decía Mirko que le daría una patada a la cápsula. No. Gritaría el doctor que vería de forma lamentable el porcentaje de la cápsula. Mirko después de hacerle una rajadura a la cápsula, empezaría a seguir peleando con los gama alta, algunos eran tan resistentes, la coneja haría uso de sus técnicas pero no servía de mucho en algunos, Mirko estaba a su límite, tenía una parte del brazo arrancada y parte de la pierna dañada. Ella iba a ser embestida por un gnomu, pero Endeavor la salvaría. Usando sus llamas, se había impulsado como un cohete hacia la heroína conejo. En Endeavor. Shiga.
Shigaraki, está en la cápsula, decía Mirko de manera débil. 4 Endeavor entendió las palabras de Mirko, cosa que mandó a Eraserhead y otros héroes más a por la cápsula de Shigaraki. A un lugar alejado de ahí, un grupo de héroes estaba batallando en un laboratorio de la liga. Donde Kaminari haría uso de su don gracias a las palabras de su maestra Midnight. Todo iba bien, si no fuera por un temblor en plena batalla. Los héroes detuvieron su pelea para ponerse alertas por el repentino temblor. Ustedes, no deberían seguir, héroes, decía Toga con cierto rencor en sus palabras. Donde atrás de ella, la tierra empezaba a abrirse mostrando una gran mano. ¿Eso es bueno?, preguntaba Kaminari señalando la mano. Creo que no, decía un héroe a su costado. 1. Izuku estaba yendo a máxima velocidad, pero se detendría de seco al escuchar una voz. Debes detenerlo, es el comienzo. The All for One, era la voz de una persona. El primer portador, decía este sorprendido. Esta presencia, Shigaraki, decía el pecoso para después activar su Kirk y correr más rápido. Maldición, maldito, mitad y mitad. ¿No dijiste que aquí estaría Deku?, gritaba Bakugou con molestia. Estaría, tal vez se habrá ido, dijo Todoroki de forma calmada. Maldito imbécil, decía Bakugou agarrando del traje a Shoto. Cálmense, tienen que concentrarse en la pelea, decía la heroína Burning. TCH. Fue lo único que hizo Bakugou para soltar a Shoto y dar explosiones en todos lados. Todo fue destruido, toda la ciudad de Haku junto al hospital fue destruido. En medio de toda la destrucción, se encontraba Shigaraki con un aspecto diferente. Algo me falta, one for all, decía este mientras veía hacia una dirección. Este dio una sonrisa para después ver la destrucción que generó su don, pero pasó a cubrirse por un golpe de Endeavor. Número 1, decía Shigaraki viendo a Endeavor. Shigaraki Tomura, decía Endeavor que trataba de golpear a Shigaraki. Gigantomachia había salido de la tierra mientras en su espalda llevaba a la liga de villanos. Los héroes se alertaron por eso y más aún cuando ni siquiera MT Lady pudo detenerlo. Kamui, acércame lo suficiente a él, voy a dormirlo, decía Midnight que se arrancaba la manga. Kamui aceptó la petición de Midnight, pero, no tan rápido, fue lo que dijo Davi mientras generaba sus llamas azules. ¡Ak! Fue el grito de Kamui. La liga está en su espalda. Fue lo último que dijo Midnight para después ver a Compress. Compress sacó una caneca y se la tiró a Midnight, donde la caneca explotaría y revelaría un gran escombro. Aquel escombro, impactó de forma directa en Midnight. 9 haciendo que ésta caiga al suelo. Shigaraki estaba inutilizado, producto del Kirk de Aizawa. Ante eso, Endeavor, Shoto, Bakugou y Gran Torino empezarían a atacar. Shigaraki recibía los golpes hasta que Endeavor apareció y le dio un fuerte golpe con su Kirk. Parecía que Shigaraki había sido derrotado, pero cuando se disipó el humo, Endeavor quedó perplejo. Esa dureza, se parece a la de All Might, decía Endeavor de forma sorprendida. Lo modificamos genéticamente, para que soportará lo más fuerte, aunque claro, el dolor solo es mental, decía el Dr. Kyuda mientras tenía una sonrisa. Shigaraki estaba resistiendo aún sin hacer uso de sus don, la única opción que tenía. Era ir contra Eraserhead, y eso fue lo que hizo. Puso su mano en la cara de Eraserhead, pero este último tenía su don activado. Suéltalo, maldito. Fue el grito de Bakugou que empujaba a Shigaraki. Todoroki con su don de se impulsó al aire y agarró de la espalda a Shigaraki. Tenlo ahí, Shoto. Gritó Endeavor que preparaba un fuerte golpe. Shigaraki, que no podía moverse por el Kirk de hielo de Todoroki, sacó una de las balas anti-Kirk y con su mano la disparó. El disparo fue directo a la pierna de Aizawa, que cuando se dio cuenta, de manera inmediata chapó un gran cuchillo y se amputó la pierna. Eres increíble, Eraser, pero eso solo se bastó unos segundos, decía Shigaraki para hacer un gran impacto en el suelo y mandar a volar a todos. Estoy harto de este juego de mierda, muere Eraser. Gritó Shigaraki con la mano extendida. Pero antes de chocar el rostro de Eraserhead, un fuerte golpe lo mandó a volar. Aquel golpe, fue producto de Izuku que recién llegaba al campo de batalla. Midoriya. Decía Aizawa que veía a su alumno. 6, Midoriya, 1, Shigaraki no terminó porque fue mandado a volar. Izuku no dejó que Shigaraki terminara, sabía que era una mala idea que el villano dijera algo sobre su don heredado. Mocoso, tú. Endeavor solo puso cara desconfiada al ver el traje de Izuku. No se ve bien, decía Eraser que veía a su alumno. ¿Lo notaste?, preguntó Gran Torino.
Sí, está cansado, parece que peleó antes de venir, fue lo que dijo Aizawa mientras veía algunas manchas de sangre en el traje de Izuku. El nerd, fue lo que dijo Bakugou. Llegó, ahora sí tenemos ventaja, decía Todoroki. No importa si vienen más héroes, no pueden detenerme, la destrucción es inevitable, ustedes, tienen que morir, decía Shigaraki para activar su don. Pero, un gran corte aparecería en la parte de su pecho, ¿eh? Decía este viendo su herida. ¿Qué? Su cuerpo no puede soportar su don, se parece a mí cuando usaba por primera vez el One for All, decía Izuku que veía la herida de Shigaraki. Shigaraki estaba pensando el porqué de esa herida, ya que su regeneración no se activaba. Después de unos pocos segundos, su regeneración hizo efecto. ¡Qué bien! Ahora, un toque para terminar con esto, decía Shigaraki que puso su mano en el piso. Ante eso, Izuku agarró a todos con sus látigos negros. Mueran, dijo Shigaraki mientras el suelo empezaba a desintegrarse. Como si fuera a permitirlo, fue lo que dijo Izuku para dar un gran salto. Estamos, volando, decía Rocklock. Tienes razón Shigaraki, es hora de terminar con esto, decía Izuku que volaba enfrente de un Shigaraki sorprendido.